todos y bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Primero, el viernes que viene tenemos otra presentación de un libro de otro camarada, de Juan Domingo. El título es Cubre tu pecho de azul español. Será un viernes, también como hoy, a la misma hora que hoy. Y bueno, hoy tenemos al historiador de la Falange. Sin duda alguna es el mejor historiador que tiene la Falange. Correcto. José Luis Jerez, nuestro camarada, y que parece que tiene una pluma loca, no como la de Chueca, porque no hace más que escribir y cosas cada vez más fértiles y más estupendas para todo el mundo. Entonces, el libro de hoy es Los hijos del trueno, como llamaban a los hermanos Santiago y San Juan, por nuestros camaradas gallegos. Y poco más voy a decir porque el resto no lo contarán ellos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Hola, buenas tardes. A mí me toca hacer la presentación de José Luis Jerez, que es una cosa como muy complicada, porque sé que hay alguien desconocido, ese soy yo, me conocéis solamente algunos pocos de los que estáis aquí sentados, y el resto conocéis todos a José Luis Jerez. Entonces la presentación de él es un poco complicada en ese sentido, es más conocido que el presentador. No obstante, yo creo que la misión mía no es tanto hablar de José Luis como de la obra de José Luis, que es una obra ingente y a la que tenemos que dar el auténtico valor que tiene de esfuerzo, de sacrificio y de estudio que tiene en estos últimos años. Para empezar, dar una simple perfilada de carácter biográfico que es necesario para introducirlo por quienes no le conozcáis físicamente, habéis hablado con él, pero no sepáis de su vida. Él nace en Toledo en 1949, lo cual le da un semblante castellano y toledano que ha marcado toda su vida, en un sentido de hidalguía y de patriotismo. Y en el ámbito académico, él es una de las personas de nuestro mundo que está más cualificada en todos los sentidos. Es decir, es licenciado y doctor en Derecho, es también licenciado en Ciencias Económicas y Políticas Económicas, en Sociología y también en Ciencias de la Información. Él, como profesor, ha impartido clases en la Universidad Complutense, en Periodismo, que además fue profesor de la Augusta Reina de España, y que le gusta contarlo. También fue profesor y estuvo de vicerrector de la Universidad Alfonso X el Sabio, y también estuvo dando clases en el EXIC. Y desde el ámbito político, desde muy joven, estuvo vinculado a las organizaciones del movimiento, para más tarde estar también vinculado con Fuerza Nueva, de la que fue director de la revista durante cerca de un año y medio, de 1973 a 74, creo recordar, si no me equivoco, y después ha sido colaborador de todo tipo de organizaciones nacionales y de revistas en las que ha participado con artículos y escritos, pero quizá también ha sido fundador de unas cosas que me han gustado en su vida, que es ser fundador y presidente de la Asociación de Amigos de León de Greve, de la cual yo soy miembro porque él me instituyó. Por lo que se refiere a su obra que hemos comentado anteriormente, creo que hay que hacer, es lo único que voy a leer, es la enumeración de horas que ha hecho sobre lo que es la historia de la Falange y del mundo alrededor de la Falange. Aquí están fuera lo que son sus obras académicas, desde el punto de vista del marketing, que tiene algunas de ellas, y que son algunas de las que ha dado derechos de autor, todas no ha dado ningún tipo de derecho de autor, y algunas otras que ha hecho a modo de divertimento. Pero aquí os voy a hacer una exhaustiva lectura para que veáis cuál ha sido su trabajo. En 1977 hizo una obra polémica que era Falange Partido Fascista. En 1984, Ramiro Ledesma Ramos, El Revolucionario Místico. En el 98, La Falange Imperial, Crónica de la Falange Toledana, que es un homenaje a su tierra. A nuestra tierra. A nuestra tierra. En 1999 hizo La Falange del Silencio. En el 2002, Onésimo Redondo Ortega, el adelantado del Nacional Sindicalismo de Castilla. En el 2003, José Antonio Fascista y Elegidos para la Gloria. En 2006, en Madrid la Falange. En 2007, Voluntad de Imperio, la Falange en Argentina. En 2009, la Unión Monárquica Nacional y León de Greve en el exilio, 1945-1994. En 2009, Entrevistas para la Historia. En 2010, El liderazgo de la Falange, Vicente Cadenas Vicente. En 2011, La Falange del Valor. En 2012, En busca del acta perdida. En el 2012-2013, porque es una obra en 2 volúmenes, es La Falange en la Rueda de los Conquistadores, historia de la Falange española en Extremadura, orígenes, el bajo tiempo difícil y cruzada bajo el tiempo de furia. En 2014, una obra muy interesante que es Francisco Rolao Preto, Textos Nacionales Sindicalistas, y Barras y Flechas, que es la historia de la Falange en Cataluña, que son 4 tomos. En 2015, La Falange bajo el vuelo del Cóndor, Federas Fons en Chile, 1976-1979.
También en ese mismo año es El alarde del nacionalsindicalismo, la historia de falange de las Corts en las provincias vascongadas. En 2016, La milicia de Dios y del Imperio, la historia de la falange navarra. En 2017, Los leales de La Rioja, crónica de la falange de La Rioja. Y en 2017-2018, Los herederos del Sol, el eclipse del Sol y la historia del movimiento de la joven Europa. Y finalmente, en 2018, tiene este libro, que es Los hijos del trueno, historia de la falange Galicia, aunque sé que está a punto de aparecer algunos más, en este mismo año, ¿no? Sí. Por lo que hace referencia a su obra, tenemos que decir que hay una serie de características importantes. En primer lugar, ante la historiografía oficial, es una obra de labor de investigación y rigor histórico, que se fundamenta en archivos personales algunos, de particulares que han sido miembros y dirigentes de Falange, pero sobre todo es el rigor, es decir, él lo que no hace son geografías de la Falange. En este libro actual que vamos a presentar de la Falange nos va a presentar una historia no deslumbrante de algunos camaradas, porque él lo que intenta es dar cuál es la realidad de la Falange. Entonces hay algunas hojas que no son de nuestra historia, que no son bonitas, pero que él lo va a destacar aquí. Entonces eso lo hace ser un historiador serio, analítico y que intenta contrastar lo que dice. En segundo lugar, la documentación es importantísima, porque cuando establecemos tesis, esas tesis tienen que estar fundamentadas en documentos, cosa que hoy en día la mayor parte de historiografía que analiza la guerra civil, pues abandona cualquier tipo de documentación porque muchas veces no lo permite. Después hemos de destacar que su obra es muy diversa porque abarca diferentes temas, es decir, la temática, aunque esté muy centrada en lo que es el mundo de la falange y el nacionalsindicalismo, su obra se basa en biografías, se basa en historias de la falange en un sentido muy especial, como puede ser la primera línea, como pueden ser los contemporáneos de la falange con la palma de plata. Habla de forma muy interesante y analizando las historias regionales de la falange, que ya llevan unas cuantas y que esperemos que sigas trabajando en ellas y realices más. Analiza también la ideología nacional sindicalista y finalmente tiene el libro que hemos hecho referencia anteriormente, de su periodo, por más o menos de periodista de Forza Nova y de otras revistas, en las que hizo entrevistas con personajes históricos muy importantes. Por lo que se refiere a una enumeración de lo que hemos dicho anteriormente sobre su obra, desde el punto bibliográfico, pues saca la que hemos dicho anteriormente, Ramiro Ledesma Ramos, el revolucionario místico, también a Onésimo Redondo Ortega, el adelantado del nacionalsindicalismo en Castilla. Hay que decir que tiene un trabajo todavía sin publicar mucho más amplio, del Onésimo Redondo, que estamos esperando a ver si se anima, y los editores la publican porque creo que es muy importante. También ha hecho una biografía muy interesante sobre León de Grel, sobre todo lo que se desconocía, que era su periodo de exilio, desde que llegó a España hasta su muerte, y después también dentro de biografías tenemos la de Vicente Canales Vicent, que es el liderazgo de la falange. Desde el punto de vista histórico, pues lo que he comentado anteriormente, Los elegidos para la gloria, que es la historia de los palmas de plata de la falange, en el que hace referencia a esa primera falange asturiana que formó parte de la Revolución de Octubre, en la que estaba Leopoldo Panizo y Otto Ayena. Se habla de la primera línea de la falange de Madrid, que fue muy importante, y sobre todo también los sucesos de Azcaló de Coya en Huelva, con la primera línea de la falange de Sevilla, que fueron sucesos pues, muy importantes en aquel momento. También tienen la falange del valor, que es una historia más amplia pues, de lo que fue la primera línea de falange. En cuanto a las historias regionales, empieza, como hemos dicho anteriormente, en primer lugar por la falange imperial, que es la falange de Toledo, que se publicó hace ya, como hemos dicho aquí, en el año, no recuerdo ahora mismo, habíamos dicho que era en el año 98, han pasado ya pues exactamente 20 años. Y que me has comentado que ha sacado nuevas documentaciones sobre la historia y que si habéis hecho una nueva publicación, una reedición, aparecería esa investigación que te ha llegado en estos últimos años y que sería interesante. Después hizo El Madrid de Falange, que quizás es un libro muy original, aunque ya había un precedente, que es no contar la Falange de Madrid, sino contar cómo vivía la Falange en el Madrid de la República. Entonces, dónde estaban las sedes, dónde estaban los sitios donde se hacían los actos políticos, dónde estaban los sitios donde se reunían, dónde estaban los cafés, dónde estaban las tertulias. Y yo creo que es una visual sobre el Madrid de los años 30 inigualable. A mí es una de las obras que más me gustó. Después sigo La Falange en la cuna de los conquistadores, que es un homenaje pues, a la tierra que ahora le recoge, que es donde él trabaja, estudia y investiga los libros que los escribe, que hay siempre en verano, que es la falange extremeña, que la hizo en 2 tomos. Después Barras y Flechas, que yo fui un comentario que hizo, pero imagino que aquí Llopart fue el que más presionó por cuestiones obvias, y por su tierra, que fue hacer una falange de Cataluña. Es decir, en Cataluña hubo patriotas y hubo patriotas falangistas. Y ahí pues saca pues, todo el movimiento cultural que hubo y que dio lugar a la falange, y que después fueron gente que durante
el franquismo fueron la punta de lanza de la intelectualidad española. Ahí estaba Luis Santamarina, estaba José Fontán y un montón de gente que dieron pues, al mundo de la escritura y de la edición una relevancia muy importante. A esta siguió, como no podía ser menos, que hizo una de mis favoritas, que es el Radar de la Nacional Sindicalista, que es la historia de la falange vasca. Al hacer la falange vasca, obligatoriamente tenía que hacer la falange navarra, y ahí pues sacó dos personajes de la historia de falange muy importantes, a los que hago referencia, que fue Manuel Mateo, con el análisis de su vida y de su función dentro del sindicalismo, y sobre todo de Julio Ruiz de Alda, que es uno de los fundadores de la falange. El año pasado sacó una de las pequeñas falanges, pero desde el punto de vista historiográfico muy interesante, porque aquí no fue tanto por la labor y el funcionamiento y la influencia de esta falange, que era pequeña, que era la de La Rioja, pero sí, a través de los documentos que él obtuvo, podíamos ver cómo se trabajaba, poner las fichas, cómo se repartía la prensa, cómo se hacía el movimiento día a día de la vida de una pequeña provincia, en una organización falangista como fue La Rioja, y después, evidentemente, la participación que tuvieron ellos en la guerra civil, que fue importante. Y actualmente pues, tenemos aquí lo que hemos dicho, los hijos del trueno, la falange Galicia, que a mí me gustan mucho los elementos y los análisis históricos que hacen los personajes. Entonces aquí tenemos a Santiago Montero Díaz, que a mí es un personaje que me atrae mucho y que lo estudio y lo analiza muy bien. Tenemos a Jesús Suevos, que ahí pues, aparecen algunas cosas que no terminan de gustar, y la idea que teníamos de Suevos, lo que no deja de ser un gran camarada y un gran falangista. Fernando Pereiro, que conocemos su historia crónica de la falange, y después el personaje de Cabo, que muchos de ellos teníamos nosotros pues, un concepto místico de él, y al final pues José Luis lo tira abajo y ya os lo contará él. Por lo que se refiere a estas falanges territoriales, hace también la falange del exterior de España, y tiene dos libros, Voluntad del Imperio, que es la de la falange argentina, y la del vuelo del cóndor, que es la de Chile. En ellos lo que hace es una crónica de los españoles que estuvieron vinculados a la falange, y de una forma u otra ayudaron económicamente, cuando no con sus propios hijos, en defender a la falange en la guerra civil. Desde el punto de vista ideológico, destacamos una serie de libros que son importantes. En primer lugar, esa primera obra que hablamos de Falange Partido Fascista, que fue una obra. En segundo lugar, La Falange del Silencio, porque recoge aquí textos escritos de Manuel Edilla, que eran desconocidas y que nos daban a la luz una Edilla que no conocíamos y que nos habían contado otro. Y después, por ejemplo, también en el 2003, el libro de José Antonio Fascista, ante las tesis pues, que refutaban un José Antonio antifascista, él viene a establecer cuáles son aquellos puntos en los que coincidía con el fascismo. También un trabajo muy interesante sobre José Antonio y poco analizado es el libro que hizo sobre la Unión Monárquica Nacional, que fue el inicio de José Antonio en el mundo de la política. Entonces ahí hace José Luis un estudio muy interesante. Y En busca de la taparilla, desde el punto de vista doctrinal, para mí es un libro que es el primero que leí de él, antes de que se publicara, y que me parece una labor de investigación impresionante porque recoge toda la documentación que dio lugar a los 27 puntos de la falange, la participación, quiénes eran los que promovían cada uno de los puntos y los elementos de trabajo que hicieron para darlos lugar a ellos, lo que ha sido el fundamento auténtico de lo que es el nacionalsindicalismo. Y finalmente, un detalle, yo creo que es un homenaje a Portugal, que es la tierra donde estuve viviendo un tiempo y que es también nacionalsindicalista, a Francisco Ronaldo Preto, que recogió también una pequeña serie de artículos y escritos de él para acercarnos a lo que era el nacionalsindicalismo ruso. Finalmente, hemos hablado también de que hace un análisis del movimiento nacional revolucionario, poco conocido en España, que era el de la Joven Europa, que el año pasado pues, publicó sus 2 volúmenes. Y finalmente, pues el libro que os he comentado de entrevistas, que es un libro entretenido, sobre todo de encontrar personajes que han vivido aquí en España, que han pasado desapercibidos, pero que fueron gente muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, o que estuvieron aquí en la transición, y políticos españoles que han sido muy relevantes en su momento. Yo aquí lo único que me queda es pues, animarme a que siga en esta labor de trabajo, de investigación y de esfuerzo, recordarme que hay libros por publicar, como el del Próximo Redondo, que existen todavía falanges locales o regionales que no están desarrolladas. Esta semana, pues por el Pilar, pues una historia de la falange de Aragón sería un tema interesante investigar y abordar, que seguro que lo podría hacer. Tenemos dentro de poco pues, la presentación del libro de la historia gráfica de la falange, que creo que es un trabajo muy importante y que está aquí el editor y estamos todos desesperados aquí esperando a ver cuándo es la presentación y podemos tenerlo. Y nada más, le doy la palabra para que se diga a vosotros y os analice un poco el libro que han hecho. Buenas tardes, amigos y camaradas. Lo primero que tengo que decir es que me he quedado sorprendido de lo que ha dicho Salvador, de las cosas que he hecho, porque yo mismo lo sabía. O sea, os lo digo sinceramente.
Porque además, no, yo voy a decir por qué está aquí Salvador presentando este libro con toda causa y razón. Salvador es el gran inquisidor de mis obras. ¿Por qué? Porque cuando están los originales, antes de pasarlas a la imprenta y a las editoriales, él lo lee y empieza a meter la tijera. Todo lo que no le gusta, lo corta, porque no me quiere ver en la cárcel. Y porque no me deja decir a muchas de las personas que me quedo con ganas y me quedo con esa, digamos, ira contenida, pues lo que he pensado y cuando estaba escribiendo he escrito de ellas. Luego le agradezco mi libertad, sobre todo los adjetivos, le agradezco mi libertad y además a mi querido paisano, amigo y camarada de siempre, pues le agradezco esa presentación que ha hecho de los libros, que sabe también que hay alguno más que tenía ya pendiente de empezar a meter la tijera, pero como gran inquisidor de mi obra, así pasará también Salvador a la historia. Quiero deciros, en primer lugar, que a todos los que hoy me acompañáis, voy a leer porque si no, como yo soy acostumbrado a dar clases, y las clases, pues claro, es un soliloquio de la locura, o sea, empiezas a hablar y hablar de cosas que más o menos sabes y no terminas nunca. Claro, eso se hace insoportable para el auditorio. Entonces, obviamente ya pues, me ciño un poco a un guión, porque es un poco por respeto a vosotros. Y por tanto, para todos aquellos que me acompañáis esta tarde, en la sede de la vieja guardia de la Falange, os saludo uno a uno, en particular, y a todos en general, brazo en alto, con nuestro grito rebelde y definitivo de arriba España, con exaltación, orgullo y desafío, como signo externo e inequívoco de santa hermandad y de milicia, que eso es para mí la Falange, formada por hombres y mujeres de una integridad y una voluntad de servicio, justicia social e imperio, que han sabido y sabrán derramar generosamente su sangre si la patria así nos lo demanda. En esto me uno incondicionalmente con tus palabras que dijiste, Manuel, en Barcelona, y que esa es la realidad de la Falange, la unidad de España. Por último, también, antes de entrar a hablar de lo que nos ocupa, que es la presentación del libro de la Falange en Galicia, por último, en este pequeño preámbulo, quiero también recordar que ayer, 22 de noviembre, se cumplía el centenario del nacimiento de Blas Piñar, quien luchó hasta el postrer suspiro por el lema de su divisa: Dios, patria y justicia. No podemos olvidar a nuestros grandes luchadores. Y por consiguiente, ayer fue cuando cumpliría 100 años y durante todo este año que se comenzó ayer la fecha, pues se va a recordar su figura, que ha sido una gran figura dentro del panorama político español del siglo XIX, perdón, del siglo XX y XXI. El libro que hoy nos congrega tiene un título un tanto, pues sí, sugestivo, un tanto novelesco, un tanto literario, como es Los hijos del trueno. Suena bien, eso, Los hijos del trueno suena muy bien. ¿Por qué he escogido, y me lo ha permitido mi censor, no me lo ha censurado, porque podría haberme cambiado hasta el título, o sea, que eso, es que cuando se pone a censurarme, no conocéis vosotros bien quién es el paisano mío, quién es Salvador. ¿Por qué este título de Los hijos del trueno? Pues la respuesta no puede ser ni más simple, ni más lógica, ni más razonable. La respuesta está absolutamente exenta de misterio. Todos vosotros sabéis que en la mitología el trueno, el estruendo, surge generalmente entre la luz del relámpago y la furia del viento que precede a la tormenta. Es decir, cuando veis un relámpago después, antes de empezar a llover, en ese intervalo, pues ahí suena la estampida del trueno. Así, con ese nombre, Los hijos del trueno, y lo digo en plural, llamó Jesucristo, por su carácter tanto valeroso como apasionado, intrépido y por tener un temperamento impulsivo y resuelto, a los dos hermanos, tanto a Santiago el mayor como a Juan el evangelista, que eran los hijos del Cebedeo, que precisamente por su ardor guerrero les llamó Los hijos del trueno, que el mismo Cristo fue quien también me inspiró el nombre. Y tratando de narrar
como he pretendido hacerlo, la historia de la falange española de las Jons en una tierra mágica y fantástica, la conozco bien, como es Galicia, la conozco, vamos, con todos sus rincones, que yo creo que a todas sus aldeas, yo creo que soy ese fantasma que aparece por las noches cuando van los coches entre la niebla, es decir, que en las carreteras y en los caminos se ve un fantasma, yo creo que ese fantasma soy yo. O sea, lo digo sinceramente, porque me la conozco muy bien y vamos, he recorrido todos sus caminos, de norte a sur, del este a oeste, hasta llegar al Finisterre, que es lo que es Galicia. Ese ya, después de Galicia, ya después de Finisterre, puede venir la eternidad. Bien, allí en Galicia, en esa tierra mágica, se guardan y conservan los restos del apóstol Santiago. Y, naturalmente, también guarda Galicia, hasta ahora, recóndito y escondido, pues lo que hicieron, la crónica de la falange de sus falangistas. Todavía se ha contado hasta el año 57 que se publicó la obra de Fernando Meleiro, que se llamaba Anecdotario para la falange de la falange de Orense, y bueno, y poco más. Bueno, sí, había, digamos, parece que solamente había existido falange en Orense, no, la falange fue importantísima en las 4 provincias, y además fue una falange extraordinaria. Con luces, con sombras, como siempre, que en un tiempo difícil, en un tiempo de furia, en un tiempo de pasión y en un tiempo de muerte. Pero la falange de Galicia merece la pena conocerla, porque además tenemos que conocer lo que hicieron nuestros camaradas que nos precedieron, sobre todo para emular en aquello que tienen de heroico y para tratar de evitar en aquellas, con bastante indulgencia, en aquello pues que no se adecua muy bien al espíritu que marca la polar de la falange. Bueno, por tanto, la analogía en temperamento y en ímpetu entre los hijos del Cebedeo, nombre impuesto por Jesucristo, y el comportamiento de los falangistas en Galicia no puede ser ni más evidente ni más propicio para denominar así la obra. Por eso justifico el nombre. El término trueno se puede interpretar como la ruptura del silencio para convertirlo en estrépito, en alusión directa a un supuesto temperamento fogoso y enérgico, con una disposición a la acción impetuosa y agresiva de los falangistas, que acuñamos nosotros, en esa acción intempestiva, la acuñamos como ofensiva. Es decir, la falange no es un movimiento de defensa, no es un movimiento de enroque, no es un movimiento de salvaguarda, no, somos ofensiva, porque somos revolucionarios. Y si se nos quita ese carácter o ese matiz de la revolución que llevamos en nuestras venas, pues claro, pierde todo su sentido la acción de falange. Sí, somos ofensiva y por eso somos hijos del trueno. Santiago, como los falangistas, él era y nosotros somos, o debemos ser, sin duda, hombres bravos, tronantes, bragados, exaltados, valientes, rebeldes, poco mansos, y por ello prototipos de los hijos del trueno. Además, también para ver que el título está, creo que bien seleccionado en la obra, a partir de la batalla de las Navas de Tolosa de 1812, se hizo popular el grito de guerra Santiago y cierra España. Pues bien, eso también sería otro grito que podíamos, junto a nuestra arriba España, decir después Santiago y cierra España, porque sería también un grito de guerra, el grito de guerra de la falange, el grito que da ímpetu, el grito que da aliento, el grito que nos da fuerzas, es el arriba España, porque es lo que queremos y lo que deseamos y es por lo que luchamos. Pues bien, pues también podríamos de alguna manera falangistizar, si fuera posible, el grito de Santiago y cierra España, como invocación al santo patrón de la caballería y de española. Dado que la palabra cierra, que mucha gente no sabe lo que es, y bueno, pues dice Santiago y cierra España, pues España es una tierra abierta. O sea, España no, o sea, ¿qué tiene que cerrar? Bueno, habría que cerrarla, sobre todo poner más alambres en la frontera, pero en fin. En cuanto a la palabra cierra, en el argot militar, que es un término castrense, significaba trabar combate con el enemigo. Cuando uno se enzarza, cuando uno se cierra, es cuando uno está en el cuerpo a cuerpo, en la posibilidad. Eso significa cerrar. O sea, cerrar no es que sea el candado, ni es poner la llave, no, sino es mucho más directo. Utilizando la expresión Santiago y cierra España como lema y consigna.
grito de aliento e imprecación previa ante la inminente confrontación de la carga ofensiva, para la que se pide la protección del santo patrón, en la gesta de armas que está en trance. La portada, si lo veis después, cuando examinéis el libro, naturalmente el libro os lo animo a comprar, porque por un motivo fundamental. Primero, por el conocimiento de nosotros mismos. Es decir, conócete a ti mismo es una frase ya de la sabiduría clásica y de la sabiduría más arcaica y del hombre que quiere conocerse. El hombre que no se conoce a sí mismo, mal va. Pues bien, si nosotros decimos que somos falangistas, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y para ello hace falta leer los textos que hablan, que se refieren y que dicen, o por lo menos que se expresan en términos falangistas, de qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado las cosas que han sucedido. En la portada, es una portada un tanto chocante, es yo luego lo veréis cuando al final de la portada, como digo, es que sirve de cubierta al libro, es alegórica pero muy representativa. No se ha cogido al azar por coger un cartel o por coger un simple dibujo o un diseño, no, sino es muy representativa. ¿Por qué? Porque se reproduce un cartel antiguo que hoy parece, por la simbología que expresa y que manifiesta, moderno por tener una completa actualidad. Se trata, en la portada, de un vigoroso militante falangista que con una gran escoba, o un escobón, barre la gran inmundicia que representa en España el comunismo y naturalmente en su sección femenina, que son los socialistas. Que también está barriendo a los politicastros corruptos, que son plaga. Lo eran ayer, lo eran en la República y lo son hoy. Es decir, hoy políticos corruptos son plaga y hace falta un escobón semejante al que lleva este falangista en la portada para quitarlo de en medio. A los masones, está ahí reflejado, se lo pone, a los masones encubiertos. Hoy lo que está hablando en España es en gran parte, no decir en su casi plena totalidad, obra de la masonería. A los sindicalistas trincones de la izquierda, porque aquí los sindicatos de izquierda son sindicatos trincones, insaciables y depredadores, sembradores de odio y rencor. Lo estamos viendo. Vivimos en un mundo donde lo que se está sembrando en España es el odio y el rencor entre el pueblo español. Y lo hacen las izquierdas. También la imagen de este militante aguerrido falangista se afana en acabar con la injusticia social y el separatismo. Por eso yo sí que la portada parece hecha por un inspirado dibujante que la hizo anoche en una noche de insomnio. Pues bien, pues también, como digo, aparece tratando de barrer, tratando de limpiar de España la injusticia social y el separatismo. Por tanto, parece, como repito otra vez más, que dicho cartel hubiese sido diseñado para plasmar la rabiosa actualidad de nuestros días y sus principales lacras, con las que hay que terminar, extirpar si no queremos que ellas acaben con los valores y la esencia de España, comunidad de destino y como misión universal. Eso que recoge el cartel es lo que pretendían precisamente los falangistas que se lanzaron a la aventura de la historia y desgraciadamente retrata lo que hoy continúa pendiente de hacer en una sociedad cada vez más corrupta y degenerada, decadente, materialista, judaizada y secesionista. La obra que hoy presentamos encierra sorprendentemente una mirada de documentos inéditos de un alto valor histórico, incluidos textos hasta ahora desconocidos de José Antonio Primo de Rivera o de Ramiro Ledesma Ramos, no incluidos en sus respectivas obras mal llamadas completas, y por tanto la revelación abrumadora de tantos y tantos testimonios documentales que ya por sí solos justifican descubrir el interés por aquello que hasta ahora ha sido absolutamente incógnito y desconocido. Fue en Galicia donde tuvieron lugar algunos de los primeros expendios, simplemente un pequeño apunte del libro, porque claro, evidentemente, y tampoco habrá después preguntas al final de la pequeña charla que vamos a dar. Puedo decir razón, porque las preguntas que me podáis formular están todas contestadas en el libro. O sea, cualquier duda que os surgiera sobre la falange de Galicia, pues hombre, y si no están en el libro, me lo decís y las pondremos en la segunda edición. O sea, casi de claro. Bueno, pues fue en Galicia donde tuvieron lugar algunos de los primeros escarceos políticos de José Antonio Primo de Rivera. Eso es poco conocido. Por ejemplo, la primera visita efímera, de la que se tiene constancia de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia a Galicia, el hijo primogénito de don Miguel
futuro fundador y jefe nacional de Falange Española, se realizó en la Universidad de Santiago de Compostela en el año, fijaros, en el año 1924, cuando apenas contaba 21 años de edad. Acudió a esta ciudad José Antonio, a esta ciudad lluviosa, pétrea, recubierta de musgo en sus pilares y fachadas, que conserva celosamente los restos del apóstol, para intervenir en un acto que trataba de implantar y dinamizar una agrupación estudiantil en ciernes, la Federación Universitaria Española. Llegó a aquella reunión José Antonio, joven, muy joven, llegó acompañado de un buen amigo suyo, Arturo Soria, el hijo del fundador de la ciudad lineal madrileña. Años más tarde, volvería a Galicia, ya por 10 días, pasó 10 días, en agosto, el 29 de agosto de 1930, regresaba acompañado del conde de Guadalhorce y de José Calvo Sotelo, el protomártir de la cruzada. Los tres dirigentes más representativos, estamos en el año 30, el 21 de agosto del año 30, más representativos del neófito Partido Unión Monárquica Nacional. ¿Y para qué llegan a Galicia los tres dirigentes, los tres puntales básicos de la Unión Monárquica Nacional? Pues llegaban para iniciar una campaña de mítines y actos de propaganda de la nueva entidad política monárquica emergente. José Antonio aspiraba con ilusión que los amigos particulares, y os cito literalmente, yo vengo aquí a Galicia porque quiero que los amigos particulares que concurran a estos actos deben salir de ellos como luchadores políticos. Ese era José Antonio. Y ahora una cosa también bastante desconocida, que se manda el libro con todo lujo de detalles, y yo simplemente lanzo aquí un poco el globo sonda. El día 2 de septiembre de 1930, había llegado el 29 de agosto de ese año a Galicia, el 2 de septiembre, llevaba 3 días o 4 en Galicia, el escenario elegido para el acto programado, porque todos los días estaban 1 o 2 actos, mítines de propaganda política de los tres oradores que se habían desplazado expresamente para esa misión. Pues bien, el 2 de septiembre de 1930 el acto tuvo lugar en el Teatro Villagarcía de Arosa. Y al regresar a La Toja, donde se hospedaban, estaban residiendo ese día, habían dormido el día anterior, y esa noche siguiente en el hotel de La Toja, un sitio paradisíaco, La Toja es un hotel precioso, y limpio, y huele a limpio. Lo digo porque además es un sitio que no tiene nada que ver con la mugre roja. Al regresar a La Toja, donde se hospedaban los tres oradores, un suceso poco conocido pudo terminar en tragedia cuando una mano criminal intentó llevar a cabo un alevoso atentado doble en la carretera, atravesando primero un grueso tronco de pino que fue retirado por los ocupantes del vehículo donde iban los tres oradores, antes de que se estrellara contra el mismo. Quitaron el obstáculo primero, y cuando ya pensaba que estaba expedita la carretera, que otra vez se interceptaba su paso y dejaba interceptarle el camino, cuando más adelante encontraron en el centro de la calzada una enorme piedra que por fortuna y en último instante fue advertida milagrosamente a tiempo. A pesar de la poca visibilidad en las oscuras noches cerradas que hay en Galicia, evitándose así un accidente seguro y calculado de imprevisibles consecuencias. Aquel día pudo ser la muerte de José Antonio. Pero claro, si primero tiran un árbol en la carretera pues, para que estrellase, baja José Antonio con los oradores y el chofer y retiran el árbol y bueno, aquel madero, pues ya, vamos a seguir a nuestro hotel. Y un poco más adelante se encuentra una piedra enorme, una roca en medio de la calzada. Claro, evidentemente es que querían matarnos y rematarnos, así de claro. O sea, digo que aquel día pudo ser el final de José Antonio Primo de Rivera, el 2 de septiembre de 1930. Fue este el primer atentado frustrado, desconocido para el gran público, que sufriría José Antonio en su arriesgada y valiente lucha política. No deja de ser significativo la mayoritaria presencia de gallegos en 1931, año de la fundación de primero la conquista del Estado y después de las Corts, en la gestación del núcleo germinal de la conquista del Estado. El manifiesto político del grupo La Conquista del Estado, como todos sabéis, fue redactado por Ramiro Ledesma Ramos. Y en el mismo se exponía
un hecho que sigue siendo todavía actualidad, como es la extirpación de los focos regionales que den a sus aspiraciones un sentido de autonomía política respecto a España. El manifiesto político de la conquista del Estado puntualizaba, y eso es importante, y por eso recojo esa frase, para ver si vamos, no tengo que movilizar nuestra conciencia, pero sí recordar la misión que tenemos asumida. Nacemos con cara a la eficacia revolucionaria. Por eso no buscamos votos, sino minorías audaces y valiosas. Buscamos jóvenes equipos militantes, sin hipocresías frente al fusil y a la disciplina de guerra. Militares civiles que derrumben la armazón burguesa y anacrónica de un militarismo pacifista. Queremos al político con sentido militar, de responsabilidad y de lucha. Nuestra organización se estructurará a base de células sindicales y células políticas. Ese fue el nacimiento de lo que tendió la mecha de la Revolución Nacional Sindicalista. El comité organizador firmante que suscribía el anterior manifiesto estaba constituido por 11 miembros. Fueron 11 los que pusieron en marcha toda la dinámica de nuestra revolución. Bajo la batuta de Ramiro de Párramos, del que formaban parte, fijaros, entre los 11, los 3 que voy a nombrar: Manuel Souto Vilas, Alejandro Raimúndez y Ramón Iglesias Parga, 3 jóvenes intelectuales gallegos entre los 11 fundadores firmantes del manifiesto. 4 habían resultado ser los elementos básicos imprescindibles para el desencadenamiento de un proceso revolucionario de carácter fascista en las principales naciones de la Europa occidental de aquella época. Un manifiesto, todo empezaba igual. Primero, un manifiesto político, donde se condensaban los postulados que se pensaba defender. En segundo lugar, un periódico o revista, como órgano de expresión para divulgar. Fijaros, el manifiesto de la conquista del Estado surgió en el mes de febrero. En el mes de febrero surgió ese manifiesto, ahí está el manifiesto. Al mes siguiente salía ya el periódico, el semanario La Conquista del Estado. Primero el manifiesto, a continuación el periódico. En Falange, en octubre se alza una bandera en el Teatro de la Comedia de Madrid, y el día 7 de diciembre, justamente al mes y 4 días después, aparece el semanario Fe. ¿Veis que eso pasa en toda Europa? Lo mismo si vais a Italia, que si vais a Alemania. O sea, siempre, digamos, los 4 jalones o los 4 pasos son exactamente idénticos. Para divulgar, ese órgano de expresión, para divulgar la ideología emergente que sirviera de nexo de unión, captación y medio de propaganda. Tercero, hace falta un núcleo de jóvenes intrépidos, comprometidos y disciplinados, que estuviesen dispuestos a afrontar el reto decisivo ante la historia. Y en cuarto lugar, un jefe que encarnase el verbo y el gesto, la teoría innovadora y la acción directa y revolucionaria. Con esos 4 ingredientes, la revolución es imparable. Y lo hemos mostrado. En todos los sitios donde se han puesto esos 4 ingredientes al servicio de la historia, la revolución ha triunfado. El 10 de octubre de 1931 ya se anunciaba en primera página la próxima organización de unas futuras JONS, o Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Afiliarse a las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista equivale, se decía, a defender la unidad nacional, a combatir el marxismo y la anarquía, a formar en el cuadro de los españoles valerosos, a edificar una España grandiosa, a instaurar una justicia social y económica sobre bases nacionales y firmes, y a intervenir eficazmente en una política nacional y heroica. Total nada. Esa era la empresa que 11 miembros se habían dispuesto llevar a cabo. En el número siguiente se matizaba: las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas nacen para evitar que los traidores consigan sin lucha la desmembración de España. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Para batirse, fijaros si nuestra doctrina es de palpitante actualidad. Para batirse contra el comunismo y la anarquía, para despertar en el pueblo la fidelidad a la patria, para organizar milicias civiles que aseguren la victoria de los ideales nacionales, para suplantar la economía liberal burguesa por una economía planificada y sistemática que asegure la prosperidad del pueblo, y se exigía también una lealtad a ultranza y un lema: no parar hasta conquistar. En Galicia, la principal tarea era la de establecer contactos para llevar a cabo labores de captación y proselitismo encomendadas a Manuel Souto
Vilas, uno de los 3 firmantes del manifiesto, quien en sus objetivos estaba el afianzamiento de la organización del bloque social campesino. A finalizar el año 1931, las ideas josistas hallaron eco en La Coruña, tanto en la Escuela de Comercio como en el Instituto Nacional. Un viejo camarada, Enrique Sáez, se encargaba de establecer contacto entre aquellas primeras agrupaciones que, oscuras y sin medios, se veían obligadas a esconderse entre las sombras. El estudiante de Monforte, en Lugo, Luis Moure Mariño, se une también, en aquel momento era un joven estudiante, al grito heroico de la juventud. Sus remotos recuerdos sobre los momentos del origen fascista de Galicia son explícitos. Dice Luis Moure Mariño, recordando aquellos primeros días, aquellos primeros momentos. En Galicia éramos muy pocos. Habían surgido en Santiago de Compostela, entre las piedras húmedas de la universidad, algunos éramos de los que en Valladolid, en la universidad. No, es que estoy quitando el sonido, José Luis. Escuchato, no petitia, accusato manifesta, no te he dicho nada. Si yo no te he dicho nada, no quieras explicarte de lo que no se te acusa. Bueno, digamos, esto es la que no puede pasar a cualquiera, ¿no? Eso, porque vivimos en un mundo de la tecnología superficial y epidérmica. También, creo que he acertado aquí. Bueno, también decía, habíamos aprendido las enseñanzas, decía Moure Mariño, las enseñanzas duras, secas y castellanas de Onésimo Redondo. Todos llevamos a Galicia aquellas ideas románticas que se contagiaban. Moure Mariño hizo su carrera de Derecho en Valladolid, allí conoció a Onésimo Redondo y él fue el que empezó a hablar de que en Valladolid había un grupo de jóvenes y Onésimo Redondo fue el que llevó un poco la simiente de las JOS a Galicia. El gran artífice, como se ha comentado anteriormente, Santiago Montero Díaz, participa también en los preparativos de al principio del proyecto de autonomía en Galicia y manifiesta con él serias discrepancias y ahí empieza justamente en ese puntal empieza su cambio, porque hay que recordar que el profesor de Ferrol, nacido en Ferrol, Santiago Montero Díaz, evolucionó en su metamorfosis políticas desde el comunismo al josismo, que fue militante del Partido Comunista, pero, digamos, viendo la deriva que iba teniendo el comunismo, pues naturalmente abrazó y fue uno de los forjadores del josismo y el jefe del josismo en Galicia, Santiago Montero Díaz, que resumió magistralmente en las bases de todo nacionalismo disolvente, y que yo me permito ahora poner ante vosotros porque son extraordinariamente bien pensadas y muy bien ordenadas. Dice que el nacionalismo disolvente psicológicamente está basado psicológicamente en el resentimiento, históricamente en el falseamiento de la propia historia. ¿No veis que todo está falsificado? Todo es mentira lo que cuentan en Cataluña, aquí, allá. O sea, tienen resentimiento, falsean la historia. Políticamente, decía Montero Díaz, la impotencia ante las grandes empresas y la deserción ante la revolución económica. Todo lo dejan arrasado, todo lo dejan estropeado. ¿Es así? No hemos sabido quitarlo. Ya se ve. Ya veréis como cuando después de la lección esta que estoy dando de la Franja de Galicia vais a saber quitarlo. Bueno, entre los meses de agosto y septiembre de 1923, Santiago Montero Díaz se afilió formalmente a las JONS y pronto se convertiría en el dirigente principal de la organización josista en Galicia. Las JONS en Galicia fueron capitaneadas, por tanto, por Santiago Montero Díaz desde el mes de septiembre de 1933 hasta el mes de febrero de 1934. En ese intervalo, mientras que él fue el jefe supremo de las JONS en Galicia, se inició el proyecto de lanzar Unidad, siempre lo mismo, el manifiesto, tal, el periódico Unidad, como primer periódico josista en la región, en Galicia. Y, fijaros, curioso, como se usaba entonces, en la noche del 8 de noviembre, un grupo de marxistas e independentistas, provisto de armas y barras de hierro, son los mismos, estos son los nietos de aquellos, irrumpieron en los talleres, fijaros que tenían los talleres gráficos donde se imprimía o se iba a imprimir el primer número de Unidad. Irrumpieron en los talleres gráficos de la imprenta Paredes, donde se estaba imprimiendo las galeradas de Unidad, causando con ello el mayor daño posible en las instalaciones.
El factotum de la iniciativa y realización fue indiscutiblemente Santiago Montero Díaz, que pues se vio sorprendido de ver cómo los energúmenos, los de siempre, entraron a la imprenta Paredes y destrozaron la imprenta pues, para que no saliera el periódico. El día 1 de diciembre del 33, con casi un mes de demora, hacía su presentación en público la publicación Unidad, bajo cuya cabecera, a modo de leyenda justificativa, figuraba un lema inviolable: España, una, grande y libre. Estamos hablando del 1 de diciembre de 1933. Montero Díaz mostró desde un principio su absoluta discrepancia ante la fusión de las Jons y Falange Española, porque consideraba que Falange Española era, quizá tenía algunas formas o algunos ictus derechistas, y entonces él, claro, quizá por venir de donde venía él, del Partido Comunista y demás, pues consideraba que Falange Española, lo mismo que pensaba que las Jons eran absolutamente revolucionarias, consideraba pues, que había ciertos elementos patógenos en Falange Española que eran derechistas, y por eso él no quiso nunca la fusión de las Jons con Falange. Pues bien, cuando el 12 y 13 de febrero del 34 el día 13 de febrero concretamente, se firma la unión entre Falange y las Jons, Santiago Montero Díaz se opone a esa fusión y ante la unificación falangista, Montero Díaz envió su baja en la militancia en las Jons y naturalmente en Falange Española de las Jons. En marzo del año 33 salía en Madrid el semanario El Fastio, que es requisado, como sabéis, por la policía y prohibida su distribución y venta. El abogado gallego Fernando Meleiro, al editarse El Fastio, supuso que a continuación se formaría el consiguiente partido y escribió pidiendo la inclusión en sus filas. Eduardo Valencia Fernández, también de Orense, fue el primer jefe provincial de la Falange Española en su provincia y también había escrito en demanda de información sobre el futuro proyecto relativo a la edición del semanario El Fastio. A finales de marzo del 33, en la provincia de Lugo, Mario González Zaera, propietario de un laboratorio de especialidades farmacéuticas, fundió en Sarriá una sección que se llamaba El Fastio Español. El día 27 de mayo del 33 se lanzó el primer manifiesto de un nuevo partido, partido no nato, porque no llegó a estar legalizado, que recogía las ideas matrices y los puntos esenciales y los objetivos prioritarios del Fastio. Ese partido, ese grupo vamos, nato, se llamaba el Movimiento Español Sindicalista, Fascismo Español, cuyo, digamos, pues, promotor fue José Antonio Primo de Rivera. En Orense también Fernando Meleiro entró en contacto con el Movimiento Español Sindicalista MES, lo mismo que hiciera cuando salió esa sotavilla que se repartían por diferentes provincias españolas, Eduardo Valencia. Falange Española se funda en el... primero, voy a decirlo porque también es curioso, para que veáis la importancia que tuvieron los gallegos en la fundación de Falange Española. Falange Española no se iba a fundar en Madrid. Falange Española se iba a fundar el día 7 de octubre en la ciudad de Burgos. O sea, lo de Madrid fue, digamos, el plan B de Falange, porque Falange Española tenía que ser fundada en Burgos el día 7 de octubre, que coincidía con la batalla de Lepanto. Pues bien, que esa era la idea inicial de los promotores del nuevo espíritu del partido o del movimiento que se iba a poner en marcha. Pues bien, la fecha era el 7 de octubre, día del aniversario de la batalla de Lepanto. Como decían los clásicos, la más alta ocasión que vieron los siglos. La primera idea fue que intervinieran en Burgos como oradores el escritor y periodista gallego Eugenio Montes, es decir, que tendría que haber fundado Falange Española con José Antonio Primo de Rivera y Rafael Sánchez Mazas, que eran los que iban a hablar en Burgos, era un gallego. O sea, curiosamente, de los tres, el 33%, igual que de los 12, 3 eran gallegos. En la fundación de las Jons, aquí, cuando iba a fundarse Falange, uno de los 3 oradores que iban a intervenir en Burgos debía ser Eugenio Montes, junto con Sánchez Mazas y Primo de Rivera. Pero el gobernador burgalés, que claro, ya también entonces había sus problemas, denegó el permiso, por lo que quedó truncado el intento. El acto de presentación del nuevo movimiento tuvo lugar, como todos sabéis, finalmente en Madrid el domingo 29 de octubre de aquel mismo año, 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid. El pequeño grupo orensano de simpatizantes de Eduardo Valencia Fernández se juntaban
lo primero que se agruparon en el Café Roma. También es curioso, ¿no?, que se llamara Roma el café donde se pintaban los orensanos junto a Eduardo Valencia. Vamos, digo, no por nada, sino que vamos, le gustaba mucho más Roma que Moscú. Se adhirieron por medio de un telegrama cuando no vinieron, no llegó más que un solo jefe al acto de la comedia. Claro, entonces no había AVE, no había transportes, nada, pero en fin, ellos no vinieron, pero sí que estaban allí reunidos en esa tertulia, en ese grupo que formaban en el Café Roma, y mandaron un telegrama de adhesión después del acto de la comedia. De Galicia, solo el maestro pontevedrés Manuel Castro Pena estuvo presente en el mitin fundacional, y el dirigente de la Unión Regional de Derechas, el médico Víctor Lisquibén, se puso en contacto con José Antonio y fueron quienes reciben el encargo de ayudar a organizar la Falange en la provincia. A poco tiempo se fundaba la sección local de Falange en Villagarcía de Arosa, al mando de Daniel Luigas Olavarrieta, un antiguo jonsista. En la ciudad de Vigo, a principios de diciembre del 33, 4 jóvenes, fijaros cómo empiezan los grupos y los partidos falangistas, 4 jóvenes celebraban una reunión, fijaros, en el interior de un coche. O sea, eran 4 jovencitos y en el interior de un coche ahí celebraron la reunión fundacional de lo que iba a ser la Falange española en Vigo. ¿Y por qué en el coche? Pues para protegerse de la lluvia. Estábamos hablando en el mes de octubre, en pleno otoño, allí en noviembre, en pleno otoño gallego, y allí se metieron los 4 jóvenes en el coche pues para discutir, cómo se salvaba España. Poco después, claro, se suma a estos 4 jóvenes, se suma un consignatario de buques alemán, Gustavo Krukenberg, y algunos más en un café para ya darle una solidez a aquellas inquietudes que habían surgido en el interior de aquel vehículo, propiedad de uno de los 4 estudiantes, pues para fundar Falange Española en Vigo. Gustavo Krukenberg fue el artífice realmente de la fundación de la Falange, el alemán de vigués. Gran amante del deporte. Fijaros también ya cómo empezaban a destacar los nacionalsocialistas en sus diferentes facetas. Gustavo Krukenberg era un deportista y fue uno de los que introdujo en España el golf, quien durante 3 años consecutivos fue Krukenberg campeón nacional en Alemania de golf. Y fue el que introdujo en Galicia este deporte. Hasta que no llegó él, en Galicia no se conocía lo que era el golf. También este mismo Krukenberg, el promotor de la Falange en Vigo, fue el que introdujo el hockey sobre hierba. Igualmente era campeón de tenis. Era un as del automovilismo. Se conoce que el señor Hitler les formaba bien, ¿no? De competición. Y era uno de los máximos tiradores del tiro a mí me gusta decir el tiro al blanco, ¿no? De tiro olímpico, sí. O sea, el camino del tiro al blanco me ha dado siempre desde pequeñito. No me gustaba, o sea, yo me alegraba contra aquello, decía, no, o sea, a cualquiera no es normal. Bueno, en fin, algunos, o sea, este era el hombre que empezó en Vigo a fundar la Falange, como veis, pues una persona muy cualificada, aparte de ser un consignatario de buques. Algunos de los primeros falangistas vigueses, como era el caso de José Vázquez Fernández, estaban vinculados con una agrupación de jóvenes denominada Martín Kodax, de la que era secretario local, asociación relacionada con la Acción Católica viguesa, que había sido fundada en diciembre del año 32 por el sacerdote Emilio Álvarez Martínez. En Lugo fue José Cerón del Valle el fundador del primer núcleo de la Falange lucense. Los principales centros de reuniones, no os asustéis, porque la Falange siempre ha tenido ese tipo de cosas, en el año 23 fueron las locales de la Juventud Regional de Derechas y Agrarios, las murallas de la ciudad, allí se reunían, respecto a la muralla, una zona llamada Lamas del Prado, allí la casa del propio Cedrón del Valle, esos eran los sitios de reunión de los falangistas, la casa de Castro Dans, la casa de Villador, el Instituto Provincial durante las horas del recreo y un café que se llama el Café Español de Lugo. O sea, esos eran los sitios donde se juntaban para empezar a fraguar la revolución. José Cerón del Valle murió años después heroicamente en los días iniciales, el fundador de la Falange de Lugo, en los días iniciales de la guerra en septiembre de 1936 peleando en la Sierra de Guadarrama. El veterano jonsista Manuel Souto Vilas, profesor, Souto Vilas es el que fundó,
firmante del Manifiesto de Rajón, profesor en el Instituto de Santiago, siempre en la avanzada, fue uno de los fundadores de FE en la provincia de La Coruña, al que rápidamente se une el teniente de intendencia Juan Canalejo Castells, quien sería asesinado en el genocidio de Paracuellos de Jarama el 6 de noviembre de 1936. Ya van dos. El fundador de la falange de Orense, José Cedrón del Valle, muere peleando como un héroe en Guadarrama. Canalejo Castells, Juan, muere asesinado por Carrillo en Paracuellos de Jarama. En Santiago de Compostela fueron los promotores y fundadores de la falange el profesor de Derecho de la Universidad Fermín Celada de Andrés, junto con el farmacéutico Víctor Muñoz Baijón, quienes emprenden la ardua tarea de construir los cimientos de la falange en la ciudad del Apóstol. El tercero, vamos, lo digo por no hacer, ya lo leéis en el libro, pero digo, conviene leer, conviene saber quiénes son los mártires, los héroes, que lo desconocemos todo, el farmacéutico Víctor Muñoz Baijón estaba casado con la alemana Otilia Ulbricht, también alemana, o sea, digo, tenía una fuerza de apoyo por parte de su esposa también, porque era del Partido Nacional Socialista la mujer. Era Víctor Muñoz Baijón, era natural de Tortosa, Tarragona, tenía 43 años y también sería asesinado en Madrid en noviembre de 1936. Que le vengan a contar aquí memorias históricas. O sea, el fundador de la falange de Santiago, el fundador de la falange de Lugo, el fundador y héroe, el jefe de la falange de La Coruña, ¿de qué estamos hablando? Asesinado. O sea, que como digo, el libro os va a revelar muchísimas cosas. Ramiro del Marrano visitó la inspección a las primeras escuadras en La Coruña, en la playa de Bastiagueiro, y formó con sus camaradas coruñeses las primeras escuadras de acción. A pesar de sus pocos efectivos, la falange, y esto es curioso, plantó cara a Manuel Azaña en la ciudad de Hércules, en la ciudad de La Coruña, cuando se celebró, fijaros, al propio Manuel Azaña le presentó cara. Cuando se celebró un mitin en la Plaza de Toros de La Coruña, el domingo 27 de mayo de 1934, en el que se produjeron peleas y tumultos. Entre las primeras detenciones de la falange coruñesa hay que destacar la de los hermanos Juan y Antonio Canalejo Castells, el que después asesinaron Juan Castells, el jefe de la falange, el que asesinaron el día 6 de noviembre aquí en Paracuellos. Y también detuvieron a José Andrés de Ocampo Fraga por la colocación de pasquines contra el mitin de Manuel Azaña, interrupción del mismo y disturbios en el Parque del Relleno. Los primeros encarcelados de La Coruña tuvieron, sin embargo, mientras que estuvieron en la cárcel, el humor y el espíritu alegre que caracterizó todo el periodo histórico de la falange, porque la falange, eso me decía muchas veces León de Grel, decía, cuando veas a un falangista que es triste y es desconfía, es el camarada. Claro, es que José Antonio quería una España alegre y faticorta, o sea, que es que la gente no lo sabe, pero nosotros somos cualquier cosa menos tristes, menos maníaco-depresivos. No, somos todo lo contrario. O sea, si la falange es alegre, la falange es, no sé, es revolucionaria, es ebullición, la falange es espíritu, es ganas de vivir, es deseos de imperio, es ilusión, es sueño, la falange es todo, es milicia. Yo digo que está muy confundido, que claro, esa seriedad o ese carácter circunspecto, eso será así la derecha, eso será así, pero nosotros no, nosotros somos gente alegre, o sea, hay que decirlo. Bueno, cuando meten en la cárcel a los primeros detenidos de La Coruña, allí en la cárcel imprimieron a ciclos un periódico que les bautizaron con el sugestivo título de Entre Rejas, y que llevaba en su cabecera, al lado del nombre, una ventana rejada a través de la cual se veía la insignia del yugo y las flechas. La falange de Vigo, por su parte también, dio la bienvenida ni más ni menos que al presidente de la República. O sea, fijaros lo que ya eran 4 y el cabo. Pero ahora sí dice, bueno, vamos a darle la bienvenida. Y se la dieron. Y no supo interpretar el sentido del humor con lo que lo hicieron. Y vais a ver, vamos, traigo esos pequeños apuntes para que veáis cómo se actuaba y cómo se tenía esa capacidad de imaginación pues exultante. Alcalá Zamora visita oficial Vigo el día 8 de agosto de 1934. Y en el momento en el que la comitiva oficial desfilaba por la calle de Galán, a la altura del número 12, un nutrido grupo de jóvenes falangistas
la mayor parte de 16, 17 y 18 años. O sea, pero un trío de grupos, eran todos 3 balcones que había allí, lleno de falangistas, situados en el balcón del segundo piso, saludó de forma ostensible al jefe del Estado, brazo en alto, al modo fascista. Resultó hilarante contemplar cómo el señor presidente de la República, de forma inconsciente, alzó también el brazo, devolviéndoles de la misma guisa el saludo. Se procedió después, naturalmente, a la clausura del centro falangista, por orden gubernativa, y fueron detenidos los que saludaron a la romana desde el balcón de la sede. Los falangistas vigueses tuvieron que mudar de sitio, estableciendo después un nuevo cartel y jefatura en la calle Alfonso, el antiguo nombre de la calle de Alfonso XIII, entonces se llamaba calle de Río. Bien, en el Consejo Nacional de Fe de las Fonts, un momento, me perdí 10 minutos más. Solo quedan 20 folios. No, quedan. En el primer es que resumir la historia de entonces, el libro tiene casi 300 páginas, 180, 40. Claro, resumirlo en menos de 45 minutos, como yo pretendo, no es labor fácil. No hay prisa. No hay prisa. Para ti, sí, por terminar. Bueno, por terminar, para no aburrirnos con vosotros demasiado. Bien, en el primer Consejo Nacional de Fe de las Fonts, celebrado mientras estallaba el golpe de Estado socialista en España, en octubre del 34, entre los consejeros por Galicia estaban el lucense José Cedrón del Valle y el ferrolano Jesús Suevos. Al ponerse a votación, eso es importante, porque nosotros tuvimos a José Antonio como jefe nacional gracias a un gallego, que ha sido amigo de todos nosotros, que se llama Jesús Suevos. O sea, Jesús Suevos, el jefe territorial de Galicia, fue el responsable directo, el que se decantó porque dejase de ser triunvirato la jefatura de la Falange para ser jefatura nacional y se eligiera a José Antonio jefe nacional de la Falange. Es decir, que si tuvimos a José Antonio como jefe nacional de la Falange, entre los triunviros que es tal, es gracias a un ferrolano que era, o se llamaba Jesús Suevos, una excepcional persona. Bueno, a través de esa votación, la enmienda sobre la conveniencia de la permanencia o no de la jefatura colegiada, sistema de triunviratos, quedó rechazada por 16 votos contra 15 a favor. Entre los que votan en contra de la jefatura colegiada se encontraba tanto José Cedrón del Valle, es decir, los dos que asistieron al Consejo, asistieron José Cedrón del Valle y Jesús Suevos. Bueno, pues los dos votaron contra la jefatura colegiada. Suevos, siendo este último quien votó en el último lugar y el que decantó la balanza del cambio que transformaría el sistema del mando en jefatura personal. En lugar de los 3 mandos que había del triunvirato, pues se eligió como jefe nacional a José Antonio, pues porque se iba a regir la Falange por un mando único y por lo tanto debemos a un gallego el hecho de que José Antonio Primo de Rivera fuese jefe nacional de la Falange. Bueno, el correlativo fue la elección de José Antonio Primo de Rivera por un periodo de 3 anualidades. No le dio tiempo a terminar su periodo porque fue asesinado por los rojos. Poco después de aprobada la camisa azul como prenda de uniformidad tras el primer Consejo Nacional, surge la canción Adelante, valientes camisas azules, considerado el himno de las Fonts gallegas. Es decir, también en Galicia hubo un himno propio de la Falange, aparte del Cara Sol, que era el nacional, que se llamaba Adelante, valientes camisas azules. Era el himno de las Falanges gallegas. El día 2 de febrero del 35, los falangistas, y eso lo digo, vamos, porque a mí aquello me parece bien, realizaban excursiones, pero no excursiones con bocadillos de tortilla de patata ni tarteras, no, eran excursiones para realizar ejercicios paramilitares y de instrucción militar. Iban a Montealegre. Es que digo, hemos perdido las buenas costumbres. Lo digo yo, que vamos, que ya estoy más, vamos, yo soy un carajo, pero que vamos, a mí eso me encantaría poder decir, salir a la intemperie, pues a prepararnos, no solamente mentalmente, para eso estamos en un lugar cerrado, sino físicamente para estar bien preparados y bien dispuestos para cuando llegue el momento decisivo, para cuando llegue la emplazada final. El 24 de febrero del 35, Falange Española de las Fonts le tributó un homenaje en el Café de San Isidro de Madrid a Eugenio Montes. Por Antonio Primo de Rivera se refería a él, a Eugenio Montes, en algunas ocasiones con distendido sentido del humor como Padre Feijóo. José Antonio llamaba a Eugenio Montes Padre Feijóo, por su origen gallego y su sabiduría enciclopédica. Cuando a los postres, en aquel homenaje que le dio la Falange, el
24 de febrero del 35, ahí en la calle Toledo. La calle Toledo. Sí. No lo digo por nada. En la calle Toledo, cuando Alopostes hizo uso de la palabra Eugenio Montes para agradecer a sus camaradas el homenaje, terminó así su discurso diciendo, dijo Eugenio Montes, la batalla de Lepanto fue ganada por estudiantes de Alcalá que sabían griego. Hombre, si los estudiantes de Alcalá sabían griego, los falangistas, lo menos que podemos aspirar es saber cuál es la historia de nuestra falange. Y digo para que os animéis a comprar el libro. El día grande de la falange española en Galicia tuvo lugar el 17 de marzo del 35 en Villagarcía de Arosa. Los oradores fueron, además de José Antonio, jefe nacional, Jesús Suegos, jefe de la organización de Ferrol, Manuel Valdés, jefe de Educación Nacional, y Manuel Mateo, tipógrafo y jefe de la Holmes. Allí se juntaron, en Villagarcía, los jefes de toda Galicia, José Cedrón del Valle, Jesús Suegos, Juan Canalejo, Daniel Buigas, Gustavo Kurkeper y Fernando Mereino. O sea, estaban allí todos los jefes máximos de Galicia. Jesús Suegos, jefe de las Holmes del Ferrol, atacó abiertamente en el acto a los marxistas y son suyas estas palabras. Las tengo porque son simpáticas. Decía Suegos en aquel acto del 17 de marzo del 35 en Villagarcía. Alguien dijo que las barbas de Marx barrerían Europa. Hoy la juventud de Europa se ha subido a las barbas de Marx y se prepara a afeitarlo en seco. Bueno, me pareció ingenioso la salida. En último lugar, habló José Antonio Primo de Rivera, que señaló: hay que libertar a España del monopolio de Rusia y de la banca judía, que tiene acaparadas nuestras mayores fuentes de ingresos, como minas, saltos de agua y telefónica, entre otras. Hay que lograr como destino la justicia social, decía José Antonio. No es posible que el pueblo español siga viviendo como vive, pero además del separatismo disgregador, estamos divididos en partidos políticos. Los partidos están llenos de inmundicia, por si viviera José Antonio. Quieren el triunfo de sus programas, desprecian la de sus competidores y les tiene sin cuidado el programa común de una patria única e indivisible. Posteriormente, José Antonio visitaba La Coruña, Santiago de Compostela y Lugo. En aquel viaje, en La Coruña dirigió una arenga, fue la única vez que habló José Antonio como jefe de falange en Galicia. En La Coruña dirigió una arenga a los camaradas presentes en la que pronunció las siguientes prometidas palabras. Dijo José Antonio al despedirse de sus camaradas cuando estaba en Santiago: la próxima revolución la ganarán mis camisas azules con los fusiles en la mano. Así es, tío, es curioso, o sea, es una anécdota que también es muy poco conocida, pero vamos, ya en el año 35, en marzo del 35, José Antonio, cuando se despidió de Galicia, dijo: la próxima revolución la ganarán mis camisas azules con los fusiles en la mano. ¿Qué razón tenía? Y para profético. O sea, eso fue. El 2 de mayo del 35, José Antonio Primo de Rivera designaba como jefe territorial de Galicia al ferrolano Jesús Suegos Fernández Jove. Bueno. Esto voy a leerlo también porque a mí me va a gustar. Con la ocasión del mitin del 19 de mayo del 35, aquí en el CIE de Madrid, acudió a la capital de España una falange completa desde La Coruña, al frente de la cual iba Juan Canalejo, vamos a comentar quién fue. Fue un viaje curioso y lleno de contratiempos. Alquilaron un autobús y se vinieron para Madrid a acudir al mitin de José Antonio. Al llegar a Bembibre, en la provincia de León, se estropeó el vehículo, pero al enterarse en el único garaje que allí había de la calidad de los expedicionarios y del fin que les llevaba a Madrid, se negaron a arreglarlo, el autobús. Amigo, se negaron a arreglarlo. ¿Vosotros qué hubierais hecho? Pues lo que hicieron los falangistas, lo que hizo Juan Canalejo y sus camaradas. Entonces se hizo imprescindible sacar del bolsillo las pistolas. Y ante tan convincente argumento, quedó reparado en unas horas el autobús y siguió su marcha. No hizo falta disparar, vamos, ya les convencieron plenamente. Esto está perfecto, esto hay que hacerlo los pasajes mejor. Roto a los pocos kilómetros el volante, porque también ese coche de agua, claro, aquí la harían el autobús más viejo y más cochambroso que habría en toda Galicia. Roto después a los pocos kilómetros el volante, el chofer se negó a seguir el viaje, pero eso sí es un acto de prudencia. Yo digo, yo no puedo seguir porque no tengo... Pero no se desmayó la expedición por este obstáculo. Un camarada que se llamaba Antonio Loureiro, ante la situación, dijo: no hay que llegar a Madrid, por volante o sin volante. Pues Antonio Loureiro
agarrado a los hierros que aún quedaban del volante, condujo el automóvil hasta Madrid, consiguiendo llegar a la hora prevista en que se celebraba el acto en la capital de España. Eso es la Falange. Te lo digo para que, a buen entendedor, pocas palabras le bastan. En Sarriá, el día 2 de agosto, también para que veáis otra parte negativa, ya estamos acabando. En Sarriá, el día 2 de agosto, aproximadamente a las 9 de la noche, se encontraba de paseo junto al Círculo de la Unión Mario González Zaera, que era el jefe de Sarriá, con su señora doña Asunción Ruiz. Dos individuos, al parecer, haciéndose como que estaban borrachos, se acercaron a ellos, insultándolos, y uno de ellos sacó una pistola y le disparó 2 tiros al jefe falangista. El 14 de abril, 10 falangistas de Orense fueron agredidos por 50 marxistas, envalentonados por su superioridad numérica. Los sucesos del 14 de abril motivaron la detención del cuadro de mandos falangistas en Orense. 5 de sus dirigentes fueron procesados y recluidos en la cárcel, entre ellos Ricardo Valencia Sotelo, César Calafate, Fernando Meleiro, el jefe provincial de las JOS en Orense, Fernando Vide, jefe de la primera centuria de Orense, y Adolfo del Villar, jefe de la tercera falange de la primera centuria de Orense. En el local de Vigo, el 13 de junio, la policía irrumpió, porque se le pareció ahí hay que ir al local de la falange. Irrumpe la sede y procedió a la detención ni más ni menos que de 41 falangistas. Estaban allí reunidos tranquilamente, que estaban reunidos en el centro de la calle de General Riego número 20, practicando un registro que encontraron 4 pistolas oxidadas, 3 revólveres, una pistola ametralladora y gran cantidad de munición, 18 porras con un y bastantes cuchillos. Fueron conducidos a la comisaría y luego al juzgado. Entre los detenidos figuraba el jefe provincial, don Daniel Buigas, y el secretario, don Luis Mondina. El juicio contra los 37 falangistas se celebró en la sala de audiencia provincial, a los que el misión fiscal acusaba del delito de reunión ilegal, condenándose a los procesados a la pena de 2 meses y 1 día de arresto. Bueno, no, es que pensé que se encontraron pistolas oxidadas, es que no funcionaban. Es que dijeron, bueno, a ver, si funcionan, intentaron, pero era imposible, porque eran ondas de madera, y la cosa esta de 2 meses, digo, pues aquí no hay nada que hacer. Pero lo digo por lo que lo digo. La publicación del libro, esto no lo voy a decir porque esto queda para que lo traigo otros mismos, la publicación del libro Arriba España del abogado gallego Juan Bautista Pérez Cabo. Bueno, esto ha sido una de las sorpresas del libro, que no lo voy a decir nada, porque esto es una revelación que quiera conocerla, que lea el libro, porque no, era se había hecho un mito de este hombre, y resulta que este hombre ni era falangista ni se le esperaba, y entre otras cosas. En cuanto al primer que dio la falange, y con eso ya terminamos, el primer que dio, lo digo para abreviar, el primer que dio la falange en Galicia fue Luis Collazo Campos. ¿Cómo sucedió? En el centro social de la falange de la calle General Riego número 1, bajo de Vigo, el local era una modestísima casa de planta baja. Bueno, pues bien, en ese modesto local, el día 7 de febrero del 36, sufrió un criminal atentado el local cuando se celebraba una reunión de 11 falangistas, gente joven casi toda ella. El jefe provincial de milicias, Felipe Bárcena de Castro, una buena familia, era empleado del Banco de España, Felipe Bárcena de Castro, a la luz de las velas no tenían dinero ni para pagar la luz eléctrica que iluminara el local. Fijaros la penuria en la que se vivía. Por tener cortado el suministro eléctrico por falta de medios económicos, daba en esos momentos clase a esos camaradas. O sea, ahí uno de los jefes eran 11, los estaban reunidos, y el jefe, que era, como digo, era funcionario del Banco de España allí en Galicia, pues falangista, pues daba clases a los, porque querían aprender, querían saber, y entonces también la falange daba clase a aquellos muchachos jóvenes que tenían esa carencia de conocimientos y que, bueno, pues bien, el grupo que asaltó el local de falange viguesa iba capitaneado por un tal Luis Quintas, delincuente habitual. Uno se llama Quintas, otro se llama Rufianes, aquí, son los mismos de siempre, sé que, bueno, delincuente habitual, de filiación anarcosindicalista. Los falangistas consiguieron rechazar el asalto, llevarlo a cabo contra su sede, y pusieron en fuga a los que perpetraron la acción terrorista, habiendo logrado arrebatar algunas armas a los enemigos que salieron del interior del recinto en estampida. Resultaron heridos por arma de fuego los camaradas, Enrique Cameselle, Lago, Carlos, porque claro, allí, fijaros, con la luz y para discreción los asaltantes, y allí, claro, resultaron heridos por arma de fuego Enrique Cameselle, Lago, Carlos Caraval, Luis Collazo, Constantino Cea Vilariño, todos ellos de filiación falangista.
Como resultado se produjo la clausura del local. Fíjate, es curioso, o sea, entran allí a asaltarle, lo asaltan, vamos a dejar allí a uno muerto y a otros malheridos, y la respuesta que hay del gobierno es cerrar. No cambian nada los tiempos, ¿no? O sea, y estaba, cuidado, que estaba diciendo una clase que le estaba dando un jefe de Falange alfabetizando, estaba alfabetizando. Claro, por alfabetizar, claro, es que lo peor que puede haber para el enemigo es que seamos alfabetizados y seamos gente formada. Eso es lo peor, esa es la peor arma que tienen. Por eso no persiguen tanto. Yo no sé cómo todavía estoy en libertad, ¿eh? Porque me dedico a tratar de alfabetizar y también un poco al conocimiento de lo que yo previamente he indagado y he investigado para vosotros. Pero digo que yo me quedo muchas veces diciendo, ¿cómo será posible que todavía no me hayan aplicado la misma medicina que a mis camaradas que me han precedido? A los que Juan Antonio felicitó y concedió los distintivos más preciados para los falangistas, es decir, dio 2 palmas de plata y las aspas del hilo en acto de servicio. El día 27 de febrero del 26, el gobierno del Frente Popular clausuraba arbitrariamente, con sentido liberticida, todos los centros de Falange de España, naturalmente los de Galicia. Esto bien lo voy a leer este pequeño parrafito, no me resisto, que lo sepáis. En Santiago de Compostela, tras la victoria irregular y fraudulenta del Frente Popular de las elecciones del Frente Popular de febrero del 36, se intentó asaltar y prender fuego a finales de febrero, aprovechando el encarcelamiento sin titular del farmacéutico jefe de la Falange, la farmacia de Víctor Muñoz Beijón y la esposa de este. La esposa de este fue la que se quedó al frente de la farmacia, es farmacéutica, ¿verdad? Tenía que comer, tenía que seguir la farmacia. Otilia Urlich, fundadora de la sección femenina compostelana. Pues bien, era tesorera de la sección femenina. Cuando entraron a asaltar y a destrozar la farmacia, cogió una pistola Otilia Urlich, repelió la agresión y puso en fuga a los asaltantes. Nunca lo hemos dicho, es que esta mujer era de armas. Es que así, esta era de armas. O sea, ella, su marido estaba en la cárcel, pero ella cuando vinieron a asaltar el local y destrozar la farmacia, supo darles el antídoto adecuado. En Lugo, también Mario González Zaera, el jefe de la Falange del jefe provincial de Lugo, pues también sufrió un atentado. Y por último decir que Elilla, en un viaje emprendió a Galicia a partir del día 12 de julio, la semana antes de comenzar el lanzamiento nacional, por orden de empresa de Fernando Primo Rivera, quien sabéis que ocupaba el puesto de su hermano José Antonio, encarcelado en Alicante, marchó a Galicia para tratar de llevar las últimas consignas del alzamiento que estaba preparándose en toda España. Bien. Viajó Elilla con un nombre falso, como José Pasamán. O sea, José Pasamán era Manuel Elilla, porque cuando fue a Galicia. Bien. El jefe territorial de las JON, Fernando Meldeiro, tuvo que marcharse a Portugal porque si no lo hubieran apiolado. Y lo que decía antes también de Suevos, es que Suevos, pues después de, claro, estaba súper buscado, había sido jefe territorial de la Falange en Galicia, y claro, era un objetivo, iba a poner, estaba buscando casi puerta por puerta y casa por casa para encontrarle y eliminarle. O sea, esto era la República después de las elecciones, fue así. Y claro, él cuando vio aquella circunstancia, pues se fue a Samos, era amigo del prior, ¿no? Siempre hay un prior bueno en los monasterios, hay uno. Bueno, pues fue a Samos y allí pues se puso el hábito de monje, estuvo, y gracias a que se puso el hábito de monje, pues pudo llegar hasta el 18 de julio. O sea que y pues se salvó, porque si no lo hubiéramos asesinado infragante. Bueno, la situación como estaba era desesperada. El jefe local de Vigo, Felipe Bárcena, estaba preso. Quien había sido jefe territorial de Galicia, Jesús Suevos, estaba recogido en el monasterio de Samos, y a juzgar por el sayar que vestía, reflexionando sobre su grado de vocación religiosa. El segundo jefe territorial, Fernando Meldeiro, seguía exiliado en Portugal. El 10 de julio, a primera hora, en la zona de Elilla, en Vigo, con la afiliada de la acción femenina que le sirvió de enlace para contactar con los falangistas que aún estaban en libertad. Durante su estancia en la ciudad, se hospedó Elilla en el Hotel Modelo. Al estallar el alzamiento, con el compromiso en armas de la Falange de alzarse por la redención y la liberación de España, en Galicia triunfó
el movilizamiento nacional de forma victoriosa y contundente. ¡Arriba España! Antes de pasar a las preguntas, que os pedimos brevedad. No, a ver, bueno, pues por lo menos déjame que diga que el libro vale en la calle 35 euros y aquí 30. O sea, es un cariño que nos hace José Luis, aparte de regalarnos. José Luis no tiene ningún interés económico en el libro. Bueno, pues entonces sale gratis. Es el White Friday, es decir, el viernes blanco. O sea, el descuento. Bueno, pues el camarada Enrique nos hace un descuento rocinero. Se abre la firma. Muchas gracias a todos y a comprar el libro.